Vamos a dar inicio al primer video de la patología glomerular. A modo de recuerdo anatómico, esto lo van a tener en el otro video subido hoy de síndrome nefrítico, que es lo que vieron en semiología. Ahí lo tienen bien descrito todo. Recuerden que el glomérulo tiene un polo vascular, donde ingresa la arteriola aferente, después viene la maraña de capilar, que es el ovillo glomerular, y después sale la arteriola eferente, la mácula densa del túbulo contorneado distal en la parte que limita con la pared de la arteriola eferente, ahí nace el sistema yuxtaglomerular. Del otro lado tenemos el polo urinario y entre lo que es el ovillo glomerular y la cápsula de Bowman estaría el espacio capsular. También mostramos en su momento que en un corte sagital del glomérulo tendríamos, por ejemplo, estos 4 capilares y cada capilar, la pared está integrada por 3 estructuras: el endotelio, la membrana basal glomerular y por fuera el epitelio. En el centro tenemos el mesangio. La clasificación etiológica de las glomerulopatías pueden ser primarias, que se llevan el 60%, o secundarias, que es el 40% restante. Las primarias, ese 60%, por lo que ven son las más frecuentes, son de causa desconocida, son idiopáticas, a pesar que en la mayoría el mecanismo, por supuesto, que es inmunológico, y en la misma la enfermedad se encuentra limitada al riñón. En cambio, en las secundarias, la glomerulopatía es secundaria a alguna patología, o sea, tiene una causa conocida, y pueden ser secundarias a colagenopatías, como lupus, pueden ser vasculitis, como por ejemplo el Schönlein-Henoch, el Wegener, la poliangeitis microscópica, las disproteinemias como el mieloma, la crioglobulinemia mixta y la amiloidosis, las metabólicas, el representante es la diabetes, las neoplasias, como por ejemplo acompañar un cáncer de pulmón o un cáncer del aparato digestivo o de próstata o un linfoma, las infecciosas, fundamentalmente acompañando a la endocarditis infecciosa o a las enfermedades por virus B, C, los hepatotropos B, C y el HIV, fármacos como AINES y sales de oro, drogas como la heroína y por último en este grupo también está el síndrome de Goodpasture. Por lo que podemos apreciar, las primarias son un poco más frecuentes que las secundarias. La otra clasificación que tenemos que saber es la morfológica. Y la morfológica las divide en aquellas en las cuales prolifera algo, que son las proliferativas, y en las que no prolifera nada, que son las no proliferativas. Dentro de las proliferativas tenemos estas 4. La primera es la glomerulonefritis difusa aguda, que es cuando la proliferación es endotelial o endocapilar, que es lo mismo. Generalmente estas son de proliferación difusa. La glomerulopatía rápidamente progresiva, donde acá la proliferación es del epitelio, es epitelial o extracapilar. La glomerulopatía proliferativa mesangial, donde lo que prolifera es el mesangio. Esta generalmente es una proliferativa focal. Y acá hay una proliferación con depósitos de IgA. Y la glomerulopatía membranoproliferativa, también denominada mesangio capilar, porque hay un predominio en ambas, hay una proliferación en ambas estructuras, el mesangio y en la pared de los capilares. Dentro del grupo de las no proliferativas tenemos la glomerulopatía a cambios mínimos, que los que hacemos medicina de adultos no la vemos porque es de la pediatría, donde acá hay un gran engrosamiento y una patología fundamentalmente a nivel de la membrana basal. La glomerulopatía membranosa, acá sí, gran alteración de la membrana basal glomerular, esta se ve en adultos. La glomeruloesclerosis focal y segmentaria,
Y queda en este grupo otros ítems de glomerulopatías como la fibrilar, la inmunotactoide, la podocitaria envolvente, etc. Estos circulitos rojos al lado de la glomerulopatía membranosa y la glomerulosclerosis focal y segmentaria nos están indicando que son las dos glomerulopatías más frecuentes de ver en la práctica diaria, no solamente acá en Argentina, sino esto es estadística de diferentes países del mundo. ¿Cómo se distribuyen las lesiones en el glomérulo? ¿Cómo se clasifica esta distribución? Bueno, una glomerulopatía, ustedes han visto, algunas se llaman focales, otras difusas, en algunas se dice son segmentarias, en otras globales. ¿Qué significa esto? Focales significa que las lesiones afectan menos del 50% de los glomérulos de la muestra, mientras que las difusas son aquellas lesiones que afectan más del 50% de los glomérulos de la muestra. Las segmentarias significa que se afecta parte, un segmento, parte del ovillo glomerular. En cambio, las globales es cuando se afecta todo el ovillo glomerular. También podemos dividir las glomerulopatías de acuerdo a la evolución. Aquellas glomerulopatías que tienen curso agudo, o sea, en semanas, en pocas semanas, como la glomerulonefritis difusa aguda. Aquellas de evolución subaguda, que ya son semanas, un poquito más de semanas, o incluso ya estamos hablando de pocos meses. En el representativo, el representante es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y las de evolución crónica, que son aquellas que duran meses o años, y ahí ponemos prácticamente el resto, la mesangial, la membranoproliferativa, la de cambios mínimos, la membranosa y la focal y segmentaria. Los mecanismos de lesión glomerular en el 80% de los casos, o sea, fíjense, la mayoría, el mecanismo es inmunológico, tanto para las primarias como para las secundarias. Y después tenemos un 20% restante que puede ser hemodinámico, por ejemplo, la hipertensión arterial en fase acelerada o la hipertensión glomerular sostenida. El mecanismo metabólico, que sería representativo de la diabetes. El mecanismo por depósito de sustancia, que sería el representativo de la amiloidosis. Y el mecanismo de origen genético, que el representante sería, por ejemplo, el síndrome de Alport. Pero nosotros vamos a describir, vamos a explayarnos en el mecanismo de lesión glomerular de orden inmunológico. Fíjense, el origen inmunológico puede ser por inmunocomplejos circulantes, inmunocomplejos in situ, anticuerpos antimembrana basal glomerular, por anticuerpos ANCA, o sea, los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, y por activación de los linfocitos TCD4. Inmunocomplejos circulantes es cuando el inmunocomplejo, o sea, el antígeno, el anticuerpo, se juntan, se unen en la circulación, teniendo como órgano de choque la membrana basal glomerular, donde hacen un depósito de tipo granular. El ejemplo más representativo sería la glomerulonefritis difusa aguda. Los inmunocomplejos in situ es cuando ese inmunocomplejo, antígeno-anticuerpo, no se une a nivel circulatorio, sino in situ, ahí mismo, en la membrana basal, y entonces provoca la lesión, y el ejemplo más representativo sería la glomerulonefritis membranosa o la glomerulopatía membranosa. Los anticuerpos antimembrana basal glomerular son anticuerpos formados en el organismo que bombardean, provocando un depósito lineal a nivel de la membrana basal, y el ejemplo más representativo es el síndrome de Goodpasture. Los ANCA positivos. Bueno, acá tenemos una serie de glomerulopatías que se asocian a este tipo de anticuerpos, y acá se incluyen la glomerulopatía rápidamente progresiva tipo 3, la enfermedad de Wegener y la poliangeitis microscópica, que se caracterizan
porque la inmunofluorescencia renal, cuando se estudie, ya lo vamos a ver más adelante, es negativa. Y los linfocitos T activados, el CD4, bueno, estos linfocitos T cooperan con los linfocitos B para que evolucionen a células plasmáticas, pero también cooperan con los linfocitos T CD8 para que ejerzan una actividad citotóxica directa, que es la lesión glomerular. Además atraen, activan macrófagos, en fin. Los linfocitos T estarían muy involucrados en varias glomerulopatías, sobre todo en el inicio de la lesión de las glomerulopatías pauci-inmune. Vamos a entrar en el motivo de consulta, o sea, cuáles son las manifestaciones clínicas de las glomerulopatías, cómo se puede presentar e incluso cómo puede llegar a la consulta un paciente con una glomerulopatía. Fíjense, síndrome nefrítico, que no vamos a expresarnos acá porque lo tienen ya subido en el otro video, que es el mismo video que tuvieron en semiología, donde tienen toda la fisiopatología y todas las manifestaciones clínicas. El síndrome nefrótico, otro video que también hemos subido hoy para no repetir acá, y que lo subimos en semiología, y ahí tienen todas las manifestaciones clínicas o clínico-humorales, si les gusta más. Otra forma de expresarse es con una hematuria aislada. Una hematuria aislada es una hematuria macroscópica o microscópica, que yo la detecto en un análisis de orina, que puede ser recurrente o persistente y que no se acompaña de ningún otro signo de enfermedad glomerular, por eso que es aislada. La proteinuria aislada es una proteinuria que puede oscilar en alrededor de 1 gramo, un poco más, 1 gramo 200, 1,5 gramos por día, permanente o no, y no acompañada de otra lesión, otro signo de lesión glomerular. O pueden presentarse con una insuficiencia renal crónica, o pueden presentarse con una hipertensión arterial, que la empezamos a estudiar y terminamos haciendo el diagnóstico de que esa hipertensión se origina en una glomerulopatía. Ahora bien, vuelvo a la clasificación morfológica, proliferativas, no proliferativas, y cada una de ellas vamos a ver de qué manera se pueden expresar clínicamente. La glomerulonefritis difusa aguda se expresa generalmente por un síndrome nefrítico. Y la glomerulopatía rápidamente progresiva también por un síndrome nefrítico, que recordemos son manifestaciones, son expresiones agudas. El síndrome nefrítico, habíamos dicho y lo tienen en el video repetido, es agudo. La glomerulopatía proliferativa mesangial, con depósito de IgA, se manifiesta por una hematuria recurrente. La glomerulopatía membranoproliferativa se manifiesta por un síndrome nefrótico, o sea, un cuadro edematoso importante con un sedimento nefrítico, o sea, tiene hematuria, sobre todo sedimento nefrítico, sedimento activo. Mientras que dentro de las no proliferativas, la glomerulopatía a cambios mínimos de los chicos con un síndrome nefrótico, la que más vemos en los adultos, que es la glomerulopatía membranosa, por alteración, por lesión de la membrana basal, se expresa clínicamente con un síndrome nefrótico. Y para terminar, la otra glomerulopatía frecuente que dijimos que era la glomerulosclerosis focal y segmentaria, se expresa clínicamente por un síndrome nefrótico acompañado de hipertensión arterial, que ya dijimos que era un elemento clínico más del nefrítico. O sea, fíjense cómo hay algunas glomerulopatías que comparten elementos clínicos y o humorales entre ambos grandes síndromes de expresión como son el nefrítico y el nefrótico. En el próximo video nos vamos a ocupar de la metodología de estudio y de la terapéutica de las glomerulopatías.